Shalom Amakim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahahakwetash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, y como pueden ver, el título del video es ¿Para qué el Señor escogió a Israel? Ok, y esto es algo básico en las escrituras. Ok, porque como sabemos de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, ok, del antiguo pacto y del nuevo pacto, esos solamente le pertenecen a Israel. Ok, y tenemos que entender la palabra pacto. ¿Qué significa pacto? Ok, vamos a preguntarle aquí a ChatGPT. Dice, un pacto es un acuerdo formal o contrato entre dos o más partes en el que se establecen ciertas condiciones, términos o compromisos que las partes acuerdan cumplir. Ya ves, y el Señor solamente ha hecho pacto con la nación de Israel. ¿Ok? Por eso es que, como vamos a ver aquí en Deuteronomio 7 y 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Yahweh, tu poder. Yahweh, tu poder, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Ya ves? Y la Escritura habla que el Señor no cambia. ¿Ok? Él no cambia. ¿Ok? Dice, no por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Yahweh y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. ¿Ya ves? Nosotros éramos no éramos tantos, man. Ok, éramos una nación chiquita. Alright, si dice, sino por cuanto Yahweh los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado Yahweh con mano poderosa. Ya ves, porque el Señor le prometió a Abraham, le dio las promesas a él. Con Abraham empezó el evangelio, las buenas noticias, man. Ok, y Abraham creyó al Padre. Por eso es que fue amigo de él, porque lo creyó. Ok, le prometió una heredad. Le prometió que su pueblo lo iba a sacar de Egipto, que los iba a rescatar. Y lo cumplió el Señor. Ok, y no fue por las acciones que el pueblo de Israel tuvo. No, esto fue por amor como dice aquí. Y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado Yahweh con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Ya ves? Eso lo hizo el Señor por él, porque él lo prometió. ¿Ok? Porque hay versiones que dicen que porque la nación de Israel estaba guardando los estatutos que el Señor dio. No. Lo que aquí la Escritura habla que el Señor los escogió a ellos no porque ellos sean especiales o tengan algo, que sí somos especiales, ok, pero está diciendo como, no fue por sus acciones ni nada, fue porque yo quise, porque a final de cuentas eso es lo que el Señor hace, ok, como está escrito en Eclesiástico 33 y 10, dice, también los hombres fueron sacados de la tierra, de esta fue formado Adán. Ya ves, porque todas las naciones y nosotros, la nación de Israel, también somos de la tierra, somos hechos de carne y hueso. ¿Ok? Dice, el Señor, sin embargo, en su sabiduría los separó. ¿Ok? De acuerdo a su plan, de acuerdo a sus propósitos. ¿Ok? Poniéndolos en diferentes caminos. Dice, a algunos los bendijo y exaltó, que eso fue la nación de Israel. Dice, los consagró y tomó a su servicio, a otros los maldijo y humilló. Hizo que perdieran su lugar. Ok, y eso es lo que hace el Señor, porque el Señor tiene una dualidad. Ok, el Señor escogió a una nación para para exaltarlo, para ponerlo en un lugar privilegiado, y también escogió a otra para que sea destruida, man, para que sea humillada. Ok, y el Señor creó todo esto por su propósito, man. Ok,
Dice, así como el barro está en manos del alfarero que lo moldea a su voluntad, así también están los hombres en las manos del que los ha hecho. Trata a cada cual como mejor lo estima, como mejor le parezca. ¿Ok? Y eso es algo que tiene que entender la gente. El Señor no vino aquí por todo el mundo. Yo sé que en Juan 3:16 dice que vino por amor a. Se lo vamos a agarrar, man. Ok, creo que es Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Yahweh al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ok, y este mundo está hablando de el mundo de Israel. Ok, el cosmos, la armonía, el arreglo que el Señor hizo con la nación de Israel, nada más. Ok, porque cuando regresas a Mateo 1:21, ok, te va a explicar qué mundo es ese del que está hablando. Ok, y esto fue el nacimiento del Señor. Pero vamos a ir a versículo 21. Ok, cuando el ángel está diciendo a José, ok, le va a decir esto. Dice, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yahabushai, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ya ves? A su pueblo nada más. Ese es el mundo del que las escrituras está dando a entender. ¿Ok? Porque también las escrituras hablan de la adopción. ¿Ok? Eso le pertenece a Israel, porque tenemos que entender historia que pasó la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Porque muchas, doctrinas quieren anular el Antiguo Testamento. ¿Ok? Pero como estaban hablando los hermanos el sábado, ¿ok? ¿Qué tú crees que el Señor, ¿ok? Y los apóstoles y Pablo andaban hablando de? ¿Ok? ¿O de qué estaban hablando? ¿Qué estaban diciéndole a la gente, explicándole de dónde estaban agarrando todo eso? Lo estaban agarrando del Antiguo Testamento, man. ¿Ya ves? Pero hoy en día quieren venir y quieren anular todo. El Antiguo Testamento, la historia de Israel, las promesas de Israel. Y nomás quieren agarrar el nuevo pacto. Así no trabaja, man. Por eso es que el Señor en Apocalipsis y en Ezequiel habla de que se tiene que comer el rollo entero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así vamos a entender. Vamos a entender por qué por qué los apóstoles van, o especialmente Pablo va a los paganos, o va a los gentiles, por qué les predica y por qué ellos van a ser salvos. ¿Ya ves? ¿Por qué los que estaban viviendo en Jerusalén antes, en Judá, no querían a los hermanos gentiles? Porque hay una historia atrás de eso. Ya ves, y todo eso le pertenece nada más a Israel. ¿Ok? Dice, conoce pues que, hermanos, continuando en Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Yahweh tu poder es poder fiel, que guarda el pacto y la misericordia y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Ya ves, esa es la otra parte que mucha gente no quiere entender. Piensan que el Señor o Dios es puro amor. No, man. El Señor es estricto. El Señor es justo. ¿Ok? Y a veces tiene que hacer cosas, all right, para infundir temor, como enmienda. ¿Ok? Porque nadie en las iglesias, en otras doctrinas, dan el entendimiento de por qué gente muere. ¿Ok? Y eso viene con la reputación del Padre. Eso viene para que la gente le tema. ¿Ok? Pero no hay temor. ¿Ok? Entonces dice, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia.
en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que te mando hoy a que cumplas. ¿Ok? Porque eso fue el pacto. El pacto eran ciertas condiciones que por ambas partes se iban a tener que hacer. Y el Señor es fiel. El Señor tiene el poder para hacer todo y cumplir todo cuanto Él hace o cuanto Él promete. Los únicos que fallaron o fallamos fuimos la nación de Israel. Por eso es que las maldiciones vinieron a nosotros y el Señor nos esparció por el mundo. Por eso estamos en cautiverio. ¿Ok? Y la razón por qué el Señor nos dio leyes, ¿ok? Es para que nosotros nos sepamos. Y eso le pregunté a ChatGPT, que para qué son las leyes, man. ¿Ok? Le pregunté, ¿para qué son las leyes y estatutos? Dice, las leyes y estatutos se utilizan para establecer un marco legal que regula la conducta de individuos y organizaciones en una sociedad. Tiene varios propósitos, incluyendo mantener el orden y la seguridad. Ya ves, proteger los derechos y libertades, regular la conducta económica, promover el bienestar público, resolver disputas. Ya ves, las leyes aquí se hicieron para un orden. Y el Señor hizo la tierra y dio instrucciones para que haya orden en la tierra. Porque dentro de las leyes está en cómo tratar la tierra, en cómo tratar con animales. Ok, como dice aquí, a promover el bienestar público, resolver disputas, regular la conducta económica, porque el Señor también hay leyes, ok, de cuando te roban, de cuando haces un préstamo, de cuando tienes que cancelar una deuda cada 50 años, ok, proteger los derechos y libertades, ok, cuando un esclavo era libre, cuando podía ser libre, si lo golpeabas y lo dejabas, o una de parte de su cuerpo pues se perdía, el esclavo era libre. Okay, a quién podías vender esclavos israelitas y a quién no. ¿Ya ves? Mantener el orden y seguridad. ¿Ya ves? Si una persona cometía adulterio, ¿qué hacían? Lo mataban. Dependiendo si la mujer era culpable o no. ¿Ok? Robaban. Se tenían que pagar. ¿Qué más? Si mataban. Habían también leyes para refugiados. Todo eso se hizo para un orden, man. ¿Ok? Y eso se estaba practicando en la tierra. Pero el propósito es para que cuando el Señor venga y establezca su reino, estas leyes que se le fueron dado a Israel se van a ser puestas en todo el reino, man. Porque hasta los paganos van a tener que obedecer, porque estas leyes, ¿ok?, son instrucciones para la vida, para vivir en este mundo, man. ¿Ok? Para comportarse, todo tiene un orden. ¿Ok? Y la razón por qué se les dio a Israel es porque ellos son el ejemplo, son los primogénitos del Señor. ¿Ok? Como está aquí en Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Ya ves? Y en las escrituras dicen que el primogénito de todo, cuando tengas un hijo, iba a tener la doble porción de heredad que los demás hijos. Y el Señor a ninguna otra nación ha llamado hijos. ¿Quién es su unigénito? Primogénito. Israel. Ok, a él le pertenece la heredad. Porque a ninguna de las otras naciones los ha llamado hijos. Ok. Vamos aquí, este es cuarta Esdras 6:54. Y después de estos, también a Adán, a quien hiciste Señor de todas tus criaturas. Ok, el Señor hizo Señor a Adán. Ok, lo hizo líder, lo hizo un rey. Ok, cuando entendemos por qué a Adán se le fue dado o cómo se le fue dado ese aliento de vida a Adán, entendemos que fueron leyes, estatutos. Ok, orden para vivir en esta sociedad. Por eso él fue puesto rey, para guiar y dar el ejemplo y señorear.
¿Ya ves? Dice, de él procedemos todos nosotros y también el pueblo que tú elegiste. Ok, como lo hemos mencionado una y otra vez. Por la razón porque dice que todos procedemos de Adán, fue por el diluvio. Porque antes de Adán ya había gente. Pero Noé era descendiente de Adán. Noé tenía 3 hijos. Esos hijos popularon la tierra otra vez. Por eso es que todos venimos de Adán ahora. Pero antes del diluvio, ok, Adán tenía padres. Ok, las otras naciones ya existían. Alright. Versículo 55 dice, todo esto he dicho delante de ti, Señor, porque tú hiciste el mundo por nosotros. ¿Ya ves? Por el pueblo de Israel. Dice, en cuanto a los otros pueblos que también proceden de Adán, tú has dicho que no son nada, sino semejantes a la saliva, y has comparado la abundancia de ellos a una gota que se cae de un vaso. ¿Ya ves? Porque sí, el Señor les da a los otros pueblos, les da prosperidad y les da comida, les da lluvia, okay, les da sol, los provee. Pero el Señor, como dice aquí, su abundancia es como una gota que cae de un vaso, que no cuenta. Para nada son al Señor, man. Ok, como una saliva. Tú tienes saliva en la boca, ¿qué haces? No le tomas tanta importancia, solo la escupes. ¿Ya ves? Por eso es que hay muchas escrituras, ok, como tengo aquí una captura, que Israel es especial para el Señor, man. Ok, como dice aquí, Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaras mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Ya ves? Toda es la tierra. ¿Y cuál es la heredad que le toca a Israel? La tierra, el reino. Porque no nada más la tierra va a ser parte del reino, va a haber otros planetas. Pero pues, eso es, es la verdad, es lo que es. Porque va a haber otras moradas fuera de la tierra. Y eso se necesita fe. ¿Ya ves? Dice Deuteronomio 4:20. Pero a ustedes Yahweh los tomó y los ha sacado del horno de hierro de Egipto para que sean el pueblo de su heredad como en este día. ¿Ya ves? Porque es el primogénito, man. Le pertenece todo a Israel, los hijos de Dios. No hay otra nación que fue llamada hijos de Dios. ¿Ya ves? Dice, porque Deuteronomio 14:2. Porque eres pueblo santo a Yahweh tu poder. Y la palabra santo en el hebreo es Quadash, si no estoy equivocado. Lo podemos buscar. Salakia, se me fue ahorita la palabra. Ok, pero si es Quadash. Ok, Quadash, ya. Es Quadash, que significa apartado, separado. Ok, porque el Señor los separó. Como vimos en Eclesiástico 33, los puso en un lugar de honor. Ok, separación, santidad, apartad. Ok, el Señor separó a su pueblo para que no sea igual como las otras naciones, porque las otras naciones son contadas como bestias. ¿Ya ves? Pero el Señor sacó de ese estado, ok, tanto a Adán como a nosotros, que estábamos viviendo como bestias, man, antes de conocer esta verdad, antes de conocer quiénes éramos nosotros y que el Señor nos pusiera en orden. Que aún lo está haciendo, aún la cagamos. Ok, aún tenemos demonios. ¿Ya ves? Pero el Señor está ayudando a esa santidad, man. Ok, nos está asistiendo por medio del Espíritu para que no seamos igual que las otras naciones, para que nos comportemos. ¿Ya ves? Deuteronomio 26:18. Y Yahweh ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. ¿Ya ves? Para que seas sus hijos. ¿Ok? Para que seas el ejemplo.
porque ellos van a venir van a venir a poner orden. Por eso es que, cuando regresamos a Daniel, ¿dónde está esta escritura? Ok. Daniel 7:26. Y esto es después de que las 4 bestias hayan sido demolidas, hayan sido destruidas por el Señor Yahabushai, cuando venga y haga guerra y tome esas coronas, como está escrito en Apocalipsis 19. ¿Ok? Dice Daniel 7:26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Ok? Y esos santos es la nación de Israel. ¿Ok? Como está escrito en Salmos 148, si no estoy equivocado. Y versículo 14. Dice: Él ha exaltado el poder de su pueblo, alabanza para todos sus santos, para los hijos de Israel, pueblo a él cercano. Aleluya. Ya ves, los santos son el pueblo de Israel. El Señor va a venir a darles el reino a los israelitas, man. Porque también esa es otra cosa. Muchos piensan que porque Israel o ciertas personas de nuestra nación rechazaron al Señor, eso quiere decir que ya el Señor pues rechazó a todo Israel porque rechazaron al Señor Yahabushai. No. No. Unos sí se perdieron, pero eran necesarios. Pero otros lo iban a seguir y lo iban lo iban a seguir, pues. ¿Ok? Esos son los santos, a quien el Señor les va a dar el reino. ¿Ya ves? Por eso es que Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahabushai, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? ¿Y qué es un pecado? Un pecado es, como está escrito aquí, 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y a quién se le fue dado la ley? Nada más a Israel. ¿Y qué era una de las pagas por pecado? La muerte, pero también hay otras cosas que el Señor dijo, y era la expansión de nuestra nación por todo el mundo. Y eso es el misterio de los gentiles. Eso es algo fácil de entenderlo, man. ¿Ya ves? Regresando aquí en 4 Esdras 6:57 dice: Ahora, oh Señor, he aquí que estos paganos, que siempre han sido considerados como nada, han comenzado a ser señores sobre nosotros y a devorarnos. ¿Ya ves? Porque son bestias. Dice: pero nosotros, tu pueblo, a quien has llamado tu primogénito, tu unigénito y tu amante ferviente, ¿ya ves? Primogénito y unigénito. ¿Qué significa eso? Primogénito es el primero y unigénito es el único. No hay otro pueblo. ¿Ok? Es que es fácil, man. Alright. Y tu amante ferviente, hemos sido entregados en sus manos. Si ahora el mundo ha sido hecho para nosotros, ya ves, el mundo fue hecho para nosotros, para los israelitas, y para que lo gobernemos y para que guiemos a todos estos paganos, man, en el reino por venir, porque ahorita no fue dado eso. ¿Ya ves? Dice: ¿por qué no poseemos una herencia con el mundo? ¿Cuánto tiempo durará esto? ¿Ya ves? Y el tiempo de poseer la heredad del mundo viene pronto, man. ¿Ok? Porque el Señor dio ya una cronología de cosas que tenían que pasar. Y estamos esperando 2 profecías: el microchip y la Guerra Mundial 3. ¿Ok? Que la Guerra Mundial 3 va a terminar con esos misiles nucleares, donde el Señor va a venir y va a rescatar a su pueblo y va a matar a todos. ¿Ok? El resto va a venir a juzgar. ¿Ya ves? Y va a poner a Israel a juzgar también.
¿Ok? Por eso es que como vamos a leer aquí en Apocalipsis 1. ¿Ok? Dice Apocalipsis 1:1. La revelación de Yahawashi Hamashiach que Yahweh le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ok, Juan el revelador en la isla, si no estoy equivocado, bueno, ni lo voy a decir, Salaque. Shit, nomás lo voy a... No sé si es Patmos. Oh, sí, en la isla de Patmos. Ok. So dice, versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Yahweh y del testimonio de Yahawashi Hamashiach y de todas las cosas que ha visto. Ok. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Dice, y de Yahawashi Hamashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Yahweh, su Padre. Ya ves, reyes y sacerdotes. Ok, porque reyes reinan la tierra. Ok, dirigen, right? Y sacerdotes se ocupan del culto al Padre. ¿Ya ves? Es la puerta, ok, hacia Yahweh Bahashem Yahawashi. ¿Ya ves? Dice, a él sea gloria e imperio de los siglos. Amán. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Ok, y esas nubes son esos carros celestiales, los que el mundo ignorantemente conoce como ovni. Ok, como los platillos voladores. Pero esos son los ángeles. Ok, y el Señor viene con ellos en las nubes. Ok, a hacer guerra. Ok. Dice, y los que le traspasaron, y todo ojo lo verá, Salaquia. Y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, Amán. ¿Por qué? Porque el Señor viene a quitarles, viene a pagarles su fiesta. Y va a venir a poner orden. ¿Ok? Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Ya ves? El Señor viene, ok, a quitar el reino. Ok, ¿y qué dice en Apocalipsis 24? Ok, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ok, y esos facultad de juzgar, ¿quiénes son? Los electos, los santos de Israel, man. Ok, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahawashi y la palabra de Yahweh, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Yahawashi 1000 años. Ok, y esto es el primer periodo, el primer día, ok, del reino del Señor. No diciendo que no más va a durar 1000 años. No, ese solamente habla de un periodo. Reinaron los primeros 1000 años, porque en ese se va a tener que hacer limpieza en este mundo. Ok, se va a tener que esclavizar a las naciones para que limpien y construyan el reino por venir. Así como nosotros construimos este reino para estos paganos, man. ¿Ya ves? Como dice aquí en Romanos 9:1. Ok, dice, digo la verdad en Hamashiach, que Hamashiach o Cristo, que Cristo es igual una translación del griego. Alright, y el Señor no es griego. Ok,
Cristo significa ungido, ¿ok? Pero nosotros lo decimos en hebreo, Mashiach, porque significa ungido también, ¿ok? Ha-Mashiach, el ungido, ¿ok? So, dice, digo la verdad en Ha-Mashiach, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Yahawashi HaMashiach, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el ungido, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Ya ves? El punto aquí es que la nación de Israel y Yahawashi HaMashiach están, emparentados. Aquí no hay de los otros paganos y que de los otros gentiles. ¿Ya ves? Pero como les digo, el misterio de los gentiles se tiene que entender porque hay dos tipos de gentiles, el natural y el israelita gentil. Ok, hasta que podamos entender eso, o hermanos que no entienden eso, pues no se va, o gente que no entiende eso, no van a poder entender bien las escrituras y se van a ofender. Ok, porque el Señor no vino aquí por todos, el Señor vino por unos que son predestinados. Pero como les gusta lo que los escolares digan, lo que las iglesias digan, porque se suena bonito, pues entonces no hay entendimiento en ello. Por eso es que el Señor Yahawashi dijo que tienes que ser como una nueva criatura. Tienes que nacer de nuevo. ¿Ok? Y un bebé no sabe nada. ¿Ok? Tienes que poner a un lado tus cosas. Y realmente el Espíritu te tiene que guiar para que en tu mente digas, oh, shit, pues al menos ya no lo niegas, al menos lo dudas y dices, bueno, pues yo voy a hacer mi propio investigación. Y cuando empieces a investigar, pues si el Espíritu está contigo, te va a guiar a la verdad, como está escrito. Él te va a guiar a la verdad para que la encuentres, para que sepas discernir también lo que es verdad y lo que es no. Pero también necesitas maestros, ¿ok? Y no los cristianos, y no los otros campos israelitas, ¿ok? No esos estudiosos o escolares, ¿ok? Porque ellos están bajo un formato, unas regulaciones del Estado. ¿Ya ves? So, yeah, man, básicamente, ¿para qué el Señor escogió a Israel? Para que sea lo mismo que es un hijo, para darle heredad, para ponerlo arriba de las otras naciones. ¿Ok? So, eso era todo aquí. Espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahahakotash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.